En primer lugar, quisiera agradecerle de todo corazón, hermano, por el cuidado especial que ustedes han tenido conmigo durante este proceso de enfermedad. Eh, Gracias por las oraciones, por preocuparse. Indiscutiblemente, yo creo que el Señor está contestando de una forma, al menos lo que a mí se refiere, por decirlo espectacular, las oraciones. Ya salimos, como dice mi esposa, David cuando la hace en grande. Eh, Hay habían dos cánceres, y ya el primero parece que hasta ahora está solucionado. Hay que después ir chequeando cada cierto tiempo, pero el doctor me dio de alta. Y ahora comienzo para el tema de la próstata. Sigo el tratamiento que ya comencé con las inyecciones, que fue bastante bueno. El antígeno prostático bajó más abajo de lo normal, lo cual es muy bueno. Y ayer comencé la radioterapia. Hasta el 28 son 5 radioterapias que tengo que hacer. Así que yo sé que cuento con el apoyo, las oraciones de ustedes, y hemos podido ver realmente que, como decía, al menos en mi caso, el Señor ha obrado de una forma muy, no sé de qué palabra, espectacular, porque si Dios quiere, ya me estarían dando de alta después de la, y la radioterapia. Así que, hermano, muy agradecido y confiando en que el Señor seguirá obrando positivamente en mí. Y bueno, y estamos orando por todos los hermanos también que están en dificultades muy parecidas, y yo sé que ustedes están unidos en ese espíritu en el Señor. Bien, el tema que tenemos para hoy probablemente no lo vamos a alcanzar a ver bien, menos mal que tenemos el viernes. Ojalá que se interesen. Y nuestro tema es nuestra unión en Cristo. Me estaba acordando que hace varios años atrás tuvimos unas reuniones muy buenas. Me acuerdo que hubo muy buena asistencia allá con ustedes en la iglesia, en el local, y hablamos acerca del matrimonio. Y tomé este mismo capítulo y los mismos versículos de hoy, pero hoy día no voy a hablar del matrimonio. El matrimonio solamente es la figura. Ahora vamos a hablar acerca de la realidad de esa figura. Así que les invito a leer un capítulo muy conocido, capítulo 5 de Efesios, y vamos a pensar en nuestra unión con Cristo. Aquí hay dos figuras muy representativas en cuanto a nuestra unión con Cristo. Reconozco que es un tema muy profundo, es un tema que de este lado de la eternidad no lo vamos a entender en su totalidad. De hecho, es un misterio, es algo muy profundo, nuestra unión con Cristo. Pero sí, la Biblia nos da algunas figuras, que aunque las figuras nunca nos mostrarán completamente lo que verdaderamente hay ahí, pero podremos pensar en pensamiento glorioso acerca de nuestra unión con Cristo. Alguien dijo que el que no entiende su unión con el Señor Jesucristo no ha entendido la más importante de todas las doctrinas de la salvación. La meta del Evangelio de la salvación es que la iglesia se una eternamente con el Señor. Es un tema fascinante. Quisiera que nos animáramos todos en este tema y pudiéramos pensar acerca de este tema. Así que vamos a la lectura de la palabra, como le dije, Efesios 5:25. No se preocupen, que no le voy a hablar a los maridos, ni le voy a hablar a las hermanas. Pero el versículo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Verso 32. Grande es este mega misterio, así dice en el original. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. De eso quisiera intentar hablar hoy día, de Cristo y la iglesia y su unión. Y probablemente el próximo viernes también vamos a seguir con el tema. Así que vamos a hacer una breve lectura, digamos, con interrupción, para subrayar un poquito el tema y vamos a partir realmente viendo qué es lo que más o menos nos presenta el apóstol Pablo en cuanto, como hemos dicho, a nuestra unión con Cristo. Como toda unión, esta unión nace del amor. Por eso que el versículo 25 dice: marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por lo tanto, podríamos decir que nuestro tema en cuanto a la unión con Cristo es una unión de amor. Cristo tuvo un amor sacrificial por nosotros. Nos vio perdidos, lejos, y vino a rescatarnos, vino a redimirnos y dio su vida. Tuvo una pasión, un amor de pasión, una pasión profunda que lo hizo dejar el cielo y venir aquí a este mundo. Y ese amor, en su máxima expresión, se ve cuando Cristo entrega su vida, esa vida eterna de Él, hecho hombre en la cruz del Calvario. Y es podríamos decir que la unión de Cristo y la iglesia es una unión de amor, donde Cristo no solamente nos dice que nos ama, sino que nos muestra su amor de una forma sacrificial, dando lo máximo, dando su preciosa vida por nosotros. Versículo 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Vamos a ver un poquito más detenidamente hoy día este versículo, pero podemos ver acá que es un amor santificador. Es un amor que nos aparta, nos separa eternamente para estar con Él para toda la eternidad. El Señor Jesucristo, cuando estuvo acá, en el capítulo 14 de Juan, dice: creéis en Dios, creéis también en mí. Y acto seguido nos muestra su amor a la esposa, dice, bueno, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, dice: voy pues ahora a preparar lugar para vosotros. Y él promete a la iglesia, dice: y si yo me fuere y os prepararé lugar, dice, los llevaré a las mansiones eternas con mi Padre en el cielo. Bueno, la verdad que voluntariamente lo leí en la mente mal el versículo. La meta del cristiano no es estar eternamente en las mansiones celestiales en el cielo, aunque va a ser maravilloso. Ustedes se imaginan, con ese amor tan grande, ¿qué morada se estará preparando el Señor para nosotros?
es algo realmente glorioso, algo que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido siquiera en corazón humano, las que Dios tiene preparadas para los que le aman a Él. Pero lo que dice el Señor verdaderamente es, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo los quiero a ustedes conmigo. Yo quiero ser con ustedes inseparables por toda la eternidad. Os tomaré a mí mismo. ¿Y qué más dice? Lo que se sabe en el versículo de memoria, Juan capítulo 14, versículo 2, 3 por ahí, dice, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. De manera que la salvación no es solamente que Cristo nos perdonó todos nuestros pecados, lo cual es demasiado grande, es demasiado gloriosa, pero no solamente eso, no es solamente que Él nos va a llevar al cielo y vamos a estar eternamente en el cielo, tampoco es eso. El tema central del Evangelio, que nos vamos a unir eternamente a la segunda persona de la Trinidad, al Hijo eterno de Dios. Vamos a estar unidos para siempre con Él. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Realmente el tema es sublime, es glorioso y vale la pena que nosotros pensemos y meditemos profundamente en estas cosas. Versículo 25 nos habla de un amor santificador que nos va a apartar eternamente para Él. Versículo 26 dice, para santificarlos, habiéndolos purificado por el lavamiento de la palabra, y el 27, a fin de presentárselo a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y podemos decir que la unión con nuestro Señor Jesucristo será una unión gloriosa. O sea, creo que no hay un nombre que pueda describir la magnitud. Por eso que yo comencé diciéndole, algo vamos a entender, pero así como cuando oramos, Dios nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, cuando nosotros pensamos esta cosa, será mucho más grande, glorioso, la unión con el Señor Jesucristo. ¿Ya? Así que, bueno, acá solamente tenemos que es una unión gloriosa, donde Él nos va a presentar a sí mismo como una iglesia gloriosa. Una iglesia que no tiene mancha, una iglesia que no tiene arruga, ni cosa semejante, sino que será santa, pura y sin mancha. Yo creo que hoy día vamos a alcanzar a ver este tema, pero el versículo 28 dice, además, algo más de esta unión. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hay un ejemplo del matrimonio, donde el marido y la mujer son una carne, el marido sustenta a su mujer como Cristo a la iglesia. ¿Y cómo lo hace Cristo a la iglesia? Bueno, dice, como también Cristo a la iglesia, ¿qué es lo que le hace? La cuida y la sustenta. Dice, la sustenta y la cuida. Así que es una unión de protección eterna, ¿ya? Y es una unión donde nos sustentará eternamente y para siempre. Y desde ahora, a partir del día que nosotros vinimos al Señor, esa unión está siendo así. Versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí estamos hablando que nosotros somos parte del Señor, somos el cuerpo de Cristo. Por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y aquí evoca el Espíritu Santo a lo que dijo Adán cuando vio a su esposa que fue sacada de sí mismo, de una costilla,
y entonces el Señor le presenta a aquella mujer. No sé si ustedes se puedan imaginar, para Adán, que estaba tan solito, tanto que Dios miró y dijo, de entre todas las cosas, una cosa que no halló buena, que no era bueno que el hombre estuviese solo. ¿Mm? Y el Espíritu Santo estaba pensando en la esposa del hijo, que el hijo tuviera una compañera, no hasta que la muerte los separe, como el matrimonio, sino que una compañera hasta que la eternidad diga cuándo va a terminar, porque no termina nunca. Pero es por decir algo, ¿ya? Es una unión gloriosa, ¿ya? Por eso que dice que, cuando Adán miraba a su esposa, tiene que haber sido preciosa Eva, imagínense una mujer no solamente en perfección, sino que en un ambiente sin pecado, detrás de Adán una gran soledad en cuanto a la intimidad de él, aunque él tenía comunión, el padre tenía comunión con él, pero había como algo que le faltaba. Yo no me atrevo a decir que le falte algo a Cristo, pero sí me atrevo a decir que Cristo será gloriosa e infinitamente feliz cuando la iglesia sea presentada, y con mucho gozo él va a estar eternamente con la iglesia. Así que cuando Adán vio a la mujer, una buena traducción es que Adán dijo, wow, como diciendo, te pasaste, Dios mío, te pasaste, no puedo haber algo mejor. Pero el Espíritu Santo tenía algo en mente más grande. Grande es este misterio, más yo digo esto de Cristo y la iglesia. Y bueno, por esto dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es una unión eterna, es una unión gloriosa, esa unión maravillosa, es una unión como una sola, como algo así parecido como un matrimonio, pero elevado al infinito, ¿ya? Pero como una figura de una unión, pero en este caso una unión perfecta. Y dice el versículo 32, grande es este misterio, y en nuestro tema de hoy día, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es un misterio muy, muy profundo. Otra de las cosas que vemos también que usa la figura de un cuerpo. Si ustedes se fijan, un poquito el versículo 23, donde habla acerca de la unión de la mujer, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Quién es su cuerpo? La iglesia, ¿ya? Y él es su salvador. Así que aquí hay dos figuras muy grandes con las cuales se intenta que nosotros entremos en este mega misterio, que podamos confortarnos con esto en medio de un mundo con tan poca esperanza, un mundo donde estamos viendo cosas malas. Sabemos que la venida del Señor está luego, pronto. Hay incertidumbre, inseguridad, y estamos siendo, por todas áreas, estamos siendo colmados de muchas tribulaciones. Y el Señor quiere que nosotros nos gocemos no en esta esperanza solamente, porque sí es verdad que Cristo en nosotros es la esperanza de vida, pero no solamente nuestra esperanza, hermano. Esta es nuestra realidad. Todos los que hemos recibido a Cristo, todos los que hemos unido a Él, el Santo Espíritu de Dios nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo y somos un cuerpo con el Señor. Estamos unidos para toda la eternidad. Así que estas figuras, una es que somos un cuerpo con el Señor, que en parte se une a la otra figura de la iglesia como la esposa, y el Señor Jesucristo como el esposo. Se une estos dos pensamientos acá en el capítulo 25.
así como hay otras figuras acerca de Cristo y la iglesia, aquí hay dos figuras notables, que em, em, el matrimonio es una figura de Cristo y la iglesia. Y además del matrimonio es que somos el cuerpo de Cristo. Es decir, es una unión indisoluble. Si nosotros quitamos la cabeza, la separamos del cuerpo, no puede ser. Fíjese la figura maravillosa que tomó el Señor para unirse a nosotros. Somos como el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. ¿Puede el cuerpo vivir sin su cabeza? Imposible. Yo diría que la cabeza podría vivir sin el cuerpo en el caso del Señor, porque el Señor puede hacer un milagro. Pero ni la cabeza desea vivir sin el cuerpo, ni el cuerpo puede vivir sin la cabeza. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Estamos unidos a Cristo con una unión eterna, una unión indisoluble. Por eso que el matrimonio, como figura, es hasta que la muerte los separe. El divorcio no existe en las Escrituras. Hay una excepción por la cual han habido muchas discusiones en el pueblo de Dios, pero lo lógico es que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y nuestra unión con Cristo es hasta toda la eternidad. Hermanos, esta es nuestra realidad. No la realidad que el mundo nos está mostrando o que el mundo nos está pintando, por decirlo así. Ahora bien, quisiera, en el resto del tiempo que tenemos, meditar en dos aspectos muy importantes acerca de nuestra unión con el Señor Jesucristo, que es en el versículo 26, que dice que, bueno, el versículo 25, Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia, dice, para santificarla, verso 26, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Aquí tenemos algo que es digno de sentarse a meditarlo. Es algo que nos muestra acá que nosotros somos separados para el Señor, y lo que el Señor usa en cuanto a esta separación que tenemos con Él es, bueno, es la palabra. Dice, para santificar. Cristo nos santifica, como hemos dicho, Cristo nos separa para estar para siempre con Él, eternamente con Él, y bueno, y no nos separa solamente, sino que además de todo esto, nosotros somos unidos al Señor. Vamos a buscar algunos versículos en las Escrituras que nos van a ayudar a meditar en este punto. Tenemos en el capítulo 17 del libro del Evangelio según San Juan, tenemos que el Señor dice, santifícalos o apártalos o sepáralos en tu palabra. Y tu palabra es verdad. Así que nosotros podríamos decir que esta es una unión santificadora, como hemos visto, mediante su palabra. Una pregunta, hermano. ¿Cómo conociste tú al Señor? Bueno, indiscutiblemente, por su palabra. El Señor nos habló. A algunos nos habló mucho, por mucho tiempo. Muchos fuimos muy indiferentes al Señor, pero el Señor continuó hablándonos. A otros, quizás como Mateo, el Señor le dijo, sígueme, y Mateo lo siguió. Pero en un caso, o en cualquier caso, nosotros fuimos persuadidos
por la palabra del Señor. Esto es algo que es muy importante, que nunca olvidemos que nosotros fuimos persuadidos por la palabra del Señor. Él nos atrajo y nos habló por su palabra. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos atribulados? ¿Quién nos puede consolar? El Señor. ¿Y cómo? Por su palabra. ¿Quién es el que nos anima en nuestra vida cristiana? El Señor. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su palabra. Se nos trae a Él por medio de la palabra, nos edifica por medio de la palabra, nos anima por medio de la palabra, y cuando nosotros nos apartamos del Señor, ¿quién nos redarguye para que volvamos a Él? El Espíritu Santo usa la palabra para llamarnos, para volver. Y hermano, ¿y cuando pecamos? Y estamos con las alitas bajas ahí, como esas ovejitas que se caen en el barro, que están todas húmedas, chorreadas de barro, que se paran al sol, así como bien tristitas, con la cabecita agachada, para secarse y para limpiarse después. ¿Quién nos perdona nuestros pecados? El Señor. Y nos purifica y nos limpia. Así que nosotros podemos ver que nuestra unión con Cristo es una unión santificadora por medio de su preciosa palabra, que debe ser para nosotros una palabra que llene nuestras vidas. Muéstrame un hermano que está sobre la palabra de Dios y yo te voy a mostrar un hermano que tiene una esperanza grande, un hermano que tiene fe. La fe, hermano, siempre viene. ¿Quién nos trae la fe constantemente? El Señor. ¿Y cómo trae la fe? Por medio de su palabra. Ahora, ¿por qué esta palabra es una palabra para nosotros tan especial? Por medio de la palabra, el Señor Jesucristo nos alimenta. No solo de pan vive al hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por medio de la palabra, el Señor nos fortalece. Por medio de la palabra nosotros podemos tener comunión personal con Cristo, porque Él nos habla, nosotros le hablamos a Él por la oración, y Él nos habla siempre, constantemente, por medio de su palabra. Hermanos, si nosotros estamos unidos al Señor mediante este vínculo tan grande que es la palabra, nosotros le correspondemos a Él poniendo un gran oído a su palabra, poniendo mucho interés en su palabra. La palabra de Dios está diseñada para que nosotros lleguemos a tener la mente de Cristo. La palabra de Dios está diseñada para que nosotros, a través de su palabra y de su espíritu, podamos irnos pareciendo cada vez más al Señor. Para que nosotros podamos pensar como Él piensa, para que nosotros podamos sentir como Él siente. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, por qué Satanás te pone tanta lucha para que tú leas la palabra de Dios? Para que tú ames la palabra de Dios. Porque Él quiere que tú estés desnutrido, que estés débil, que no crezcas, que no te parezcas al Señor y sobre todo que no tengas comunión con el Señor. Sin la palabra es imposible tener comunión con Dios. Nosotros, para que haya comunión tiene que haber dos, y Dios nos habla, y nos habla por la palabra. Por eso que nuestro versículo dice que Cristo amó a la iglesia, se entregó su posesión para apartarla. El Señor dice, santifícalos en tu palabra. Apártanos, Señor, apártame con tu palabra. Tu palabra es verdad. Pienso, queridos hermanos, que la palabra del Señor debiera tocar nuestros más profundos afectos. El hecho
que tengamos siempre la palabra de Dios con nosotros, no significa que la palabra de Dios es común, o que ya la leímos, o que ya la sabemos. La palabra es de Dios, es una palabra viva. La palabra del Señor tiene vida en sí mismo. Dice Hebreos 3:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra y discierne. Y más adelante nos dice que esa palabra, que no hay cosa oculta, y cambia de la palabra a la persona de Cristo, porque Cristo es la palabra, Él es el verbo. Y no hay cosa oculta delante de los ojos de aquel a quien debemos de dar cuenta. No sé si se habían dado cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo es la palabra. ¿No es acaso el verbo? ¿No es acaso Jesucristo el revelador de Dios? ¿No es la palabra el que por su palabra creó el universo? Sí, sí. Por eso que dice que la palabra de Dios es viva y no hay cosa oculta delante de los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta, que es el Señor, sino que todas las cosas están abiertas y están desnudas delante de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, qué glorioso, qué privilegio que el Señor tenga la intención de hablarnos. Qué privilegio que, como dice 1 Corintios 1:9, fuimos llamados a la comunión. Fiel es Dios, el cual nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermano, que cuesta tanto ir a la reunión y cuando estamos en la reunión siempre estamos mirando el reloj y queremos irnos? Porque el enemigo no quiere que tengamos comunión con el Señor. Les voy a invitar a leer Hebreos 1 para que ojalá el Señor toque más nuestros afectos y nos demos cuenta con quién estamos teniendo comunión. ¿De quién es esa palabra que Él nos habla? Hebreos 1:1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Aquí nos dice la Biblia que, y algo maravilloso, hermano, Dios habla, Dios nos habla. Y siempre se preocupó por medio de sus profetas de tener un mensaje para nosotros, ¿ya? Pero Dios dice que en otro tiempo habló de muchas veces y de muchas maneras, a través de sueños, a través de los profetas, a través de visiones, de revelaciones, de escuchar su voz, etcétera, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Versículo 2. En estos postreros días, es decir, después de la venida de Cristo, Dios cambia su lenguaje con nosotros. Dice, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, como dice el original, en Hijo. Es decir, el Hijo es el lenguaje actual de Dios para nosotros. Su persona. Cuando nosotros hablamos con alguien, detrás de la voz, ¿quién está? Hay una persona. Bueno, en el Antiguo Testamento estaba la voz. El verbo se revelaba por los profetas. Pero en el Nuevo Testamento, la voz del Hijo está con el Hijo. Ahora, cuando se dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, no dice que nos habla por el verbo. No, es más que eso. ¿Y qué es más que eso para nosotros? Bueno, hoy día Dios nos habla por el verbo hecho carne. La palabra del Señor Jesucristo, para nosotros, que nos santifica, para Él, y nos habla y nos une, es la palabra del Dios encarnado, del Dios hecho carne. Dios nos ha hablado por el Hijo. Es decir, más que la voz, está la persona junto a la voz. Por eso el lenguaje de Dios, el lenguaje más excelente de Dios, el lenguaje más poderoso de Dios, el mensaje más
claro de Dios, el mensaje más revelador de Dios, el mensaje más íntimo al corazón del creyente, es el Hijo. Y no solamente lo que el Hijo dice, sino que es lo que el Hijo hace. De hecho, en lo personal, y yo creo que a todos ustedes les ha pasado lo mismo, además de lo que Cristo dijo, fue lo que Cristo hizo. Y cuando nosotros contemplamos al Hijo en una cruz, Él nos está hablando. Nos está diciendo, yo los amo mucho a ustedes. Yo no tomé mi vida preciosa como preciosa y la di por ustedes. Él nos habla por lo que Él hace, por su amor, por su misericordia, por su gracia, por las sanidades que le hizo, la preocupación por el hombre, por el ser humano. El Señor Jesucristo nos habla. De manera que hoy día es una forma diferente. En otros tiempos Dios le hablaba a los padres por los profetas, el Antiguo Testamento. Pero cuando llegó el Hijo, llegó una voz dulce, una voz de amor, una voz consoladora, una voz que nos anima, que nos levanta, una voz que no solamente nos consuela, sino que nos hace descansar. Aquel que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es una voz que nos da descanso, es una voz que nos da aliento, es una voz que nos da ánimo en la vida. Por eso que nos dice el apóstol Pablo en el versículo 26, que Dios nos santifica por el lavamiento de la palabra a través de su palabra. Esa palabra que nos purifica, esa palabra que nos santifica. Ahora, antes de pasar al próximo punto, quisiera decirles 7 razones que presenta acá el autor del libro de Hebreo, por la cual la palabra del Señor tiene que ser una palabra muy especial para nosotros. La primera razón es que dice, vamos nuevamente al versículo de Dios, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el mejor y más completo lenguaje de Dios, a quien constituyó heredero de todo. Una de las razones que la voz del Señor debe que ser muy especial con nosotros, porque el Señor hizo todo, fue hecho por Él y para Él. Y Él es el heredero de todo. El Hijo, el Dios encarnado, recibe de Dios Padre toda la herencia que tenía Él antes como el Verbo eterno, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y el Hijo habla con nosotros porque Él quiere compartir lo que Él tiene. Quiere que nosotros estemos en Él y tengamos todo lo que Él tiene y seamos coherederos de todas las cosas. Como dijo el apóstol Pablo, hablándole a los corintios, no nos gloriemos en los hombres, porque todos los hermanos son nuestros, el mundo es nuestro, la vida es nuestra, la muerte es nuestra, porque Cristo venció sobre ella. El porvenir es nuestro, la vida es nuestra, el mundo es nuestro. Nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Hermanos, es la voz del heredero que nos dio todo, que Él comparte todo lo que Él tiene con nosotros. En segundo lugar, es la voz de quien asimismo hizo el universo. Es la voz del Creador. Es una palabra poderosa. Todo Dios lo creó por el Hijo, y el Hijo dijo y fue hecho. Cuando Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Todo palabra que el Hijo pronuncie, Dios la hace. Dios hizo el universo completo por medio de su palabra. Y Dios nos santifica por esa palabra. Y tenemos unión en esa comunión con esa palabra del Señor. Y esa palabra poderosa. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo, como dice, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, pues de lo que no se veía, por esa palabra. Esa palabra que tiene que tomar un significado, un valor inmenso, porque por su palabra somos unidos a Él eternamente. Y bueno,
Y entonces el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, tenemos que la voz del Señor no solamente es la palabra más grande de Dios, no solamente es la palabra más reveladora, no solamente es la palabra más gloriosa, no solamente es la palabra que nos habla más a nosotros, sino que es la palabra es el resplandor de esa gloria, lo que más brilla. ¿Cuál es el resplandor del sol? La luz que irradia. ¿Cuál es el resplandor de la palabra de Dios? El Señor Jesucristo. Porque Dios nos habla por medio del Señor Jesucristo. No existe una revelación más grande que la del Señor. No existe una palabra más grande que la de Él. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mi palabra no pasará. Y no solamente esto, sino que dice que es la palabra de aquel que es la imagen misma de su sustancia. Dios nos habla hoy día por medio de aquel que no solamente es el resplandor de su gloria, no solamente es el creador, no solamente es el sustentador, sino que también es aquel que es la imagen misma de su sustancia. ¿Sabe, hermano, por qué la palabra del Señor es muy valiosa para nosotros? Porque además de ser el Dios encarnado, Él mismo, Él es la autorrevelación de Dios. Dios no mandó a nadie a revelarse a sí mismo, sino que en su propia persona, porque Jesucristo es la sustancia misma de Dios. Él dijo, yo y Dios uno son. ¿Ya? Y dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Mm? Hermano, tu corazón late, tú respiras, tú piensas, tú vives solamente porque Dios te sustenta. La tierra gira, rauda, en 24 horas alrededor de sí misma y en 365 días alrededor del sol y nunca se le acaba el vuelo. Porque Cristo la sustenta. ¿Y cómo sustenta? Con la palabra de su poder. ¿Cómo no tener comunión con ese Señor? ¿Cómo no dejarnos santificar por su palabra? ¿Cómo no tener nosotros una palabra muy especial? Habiendo, dice, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. En sexto lugar, Él es el que murió por nosotros. Es una voz que nos debería conmover. Es una voz íntima. Es una palabra que nos lleva a la santificación, a tratar de parecernos más a Él. Es una palabra que debería llevarnos a crecer cada día más. Es una palabra que nos lleva a cada día más reflejar a Él y su vida. Porque es la palabra de aquel que nos amó al extremo, que habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. En séptimo lugar, la palabra con la cual el Señor nos santifica para toda la eternidad es una palabra eterna, es una palabra de aquel que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Él es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Y es el que siempre se estará y se seguirá revelando eternamente a la iglesia. Hay cosas que el Señor nos ha revelado todavía y nos va a revelar. Apocalipsis por ahí dice que nos revelará un nombre nuevo. Y te daré a comer del maná escondido. El maná, de su palabra. Y hermanos, no es un deleite que nuestra unión con Cristo sea unión en una comunicación cada vez más excelente, cada vez más perfecta, hasta que estemos comunicándonos eternamente al cielo. Eternamente el Señor nos estaba contando y revelando y seguiremos conociendo de Él y seguiremos conociendo eternamente al Señor y nunca dejaremos de conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Por medio de su palabra. El tiempo se nos acabó, pero yo le voy a dejar anunciado para el próximo viernes, ¿no? El versículo 27
Vamos a buscarlo y vamos a terminar con ese versículo. ¿Ya? Estamos en Efesios 5, versículo 27. Dice así la palabra del Señor. Bueno, que ya leímos, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como dijimos al principio, nuestra unión con Cristo no solamente será una unión en la palabra del Hijo, sino que será una palabra o será una unión gloriosa, donde nos uniremos un día eternamente al Señor. Yo creo que lo vamos a dejar aquí por ahora y pensemos un poquito en este tema tan maravilloso. Qué glorioso y qué maravilloso es esperar, como dice la iglesia, esperar que Él venga en las nubes, que esperar a Cristo del cielo, no esperar las bendiciones. Las bendiciones serán las más grandes que tendrá. Yo creo que no habrá criatura que tenga tantas bendiciones como la esposa. Pero nosotros no esperamos esas bendiciones, solamente esperamos al Señor de las bendiciones, al Hijo, que nos habla a nuestros corazones en una unión de comunión eterna con Él por medio de su palabra. Bueno, hermano, que el Señor nos bendiga y Dios mediante vamos a seguir un poco más el próximo viernes hablando acerca de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche. Gracias.